Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Pues estamos terminando la 5ª temporada de Un Tema al Día. A partir del lunes te vamos a dejar, como cada verano, con algunos de los capítulos de Un Tema al Día que creemos que merece la pena volver a escuchar. Y te vamos a recomendar, también como siempre, otros podcasts que nos gustan. Mientras tanto, descansamos un poco y nos ponemos a trabajar desde ya en la temporada que viene. Empezamos el 1 de septiembre, volveremos con retos nuevos, con novedades. Por ejemplo, sabes que el 3 de octubre hacemos un gran directo en un teatro de Madrid. De hecho, para terminar temporada, te voy a dejar con un capítulo especial grabado con público, al aire libre, en el Festival de las Ideas y de la Cultura del Diario.es en Rivas Vacia Madrid. Sí, ese que casi nos censuran. Es un capítulo sobre el monstruo de la vivienda. Gracias por haber estado ahí toda esta temporada tan rara políticamente que a veces apetece desconectar del todo. Gracias por no haber desconectado de Un Tema al Día. Más de 1 millón de escuchas al mes, más de 200.000 suscritos en plataformas de audio. Somos líderes de este formato en España. Hemos llegado al top 20 de podcasts más escuchados en España cada mes. Ya sabes que hay de todo. Hay podcasts de humor, de fútbol, de charlas entre amigos, de influencers, de todo tipo. Bueno, pues ahí estamos, como primer podcast informativo de España. Muchas gracias. Descansa tú también si puedes. Y nos seguimos escuchando en realidad el lunes. Te dejo con el capítulo de hoy. Mira que se han conquistado derechos, pero este se resiste. Una preocupación que va mutando generación a generación, un monstruo que se come las buenas intenciones políticas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, en directo, a pesar de todo, desde Rivas Vacia Madrid, muchas casas, un mismo miedo. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo. ¿Sabes qué ocurre con tu dinero mientras está en el banco? En Triodos Bank solo financian proyectos sociales, culturales y medioambientales. Te contamos más al final del episodio. Hay una señora que tiene historia. Se llama Mari Carmen. Yo no me voy, o sea, es algo que tengo clarísimo. Yo no me voy, porque tengo derecho a una vivienda y son 71 años los que va a hacer que yo viva aquí. Cuando Mari Carmen entró a vivir en su casa era una adolescente. Su padre firmó el contrato de alquiler en 1956. Su padre murió solo 4 años más tarde. Mi papá fue quien firmó el contrato y en aquella época solamente se firmaban los cabezas de familia, tanto en bancos como en contratos de cualquier tipo. O sea, las mujeres no se podía firmar nada porque no tenía ningún valor. Ahí la historia de Mari Carmen ya se cruza con la historia de España. Que su madre no fuera cotitular de aquel contrato que acabaría en sus manos sería determinante para que una inmobiliaria 71 años después encontrara la manera de intentar desahuciar a Mari Carmen, que ahora tiene 87 años. Dicen que ya no tiene derecho sobre la vivienda. Ella resiste. Que me cortan el cuello, vale, pero me lo van a cortar luchando. No sentada en la butaca o no marchándome por la noche con una maleta porque ya no aguanto más los acosos. Yo voy a seguir luchando. Igual que la vida de Mari Carmen y la de todos, son capas que van solapándose, felicidades y problemas que se dan el relevo sin terminar de concluir. Las políticas de vivienda en España también han sido eso, una sucesión de problemas sin solución. Un experto nos resume cómo empieza a cambiar todo. Alejandro Inurrieta. Bueno, al principio yo creo que hay que datarlo en los años 80. El decreto Boyer lo que hizo fue derogar una ley que venía del franquismo, en la que los alquileres los precios estaban topados por lo que se llamaban las rentas antiguas, ¿vale? Donde cualquier persona que viviera en un piso de renta antigua podía estar en ese piso con esa misma renta hasta que se muriera y después incluso podía traspasar esos derechos a sus herederos, sobre todo hijos. Mari Carmen era una de esas hijas que se hicieron adultas en un país que cambió mucho muy rápido. El segundo hito donde empieza todo fue cuando entramos ya en el antiguo mercado común, hoy Unión Europea. Al abrirse las fronteras, más o menos la libre circulación de capitales, hubo una avalancha de dinero europeo, internacional, de inversión extranjera,
que se dedicó a comprar gran parte o una parte importante de inmuebles en España, sobre todo inmuebles vacacionales, Mallorca, Baleares, Canarias, la Costa del Sol, etc. Y todo eso provocó un boom inmobiliario, el primer gran boom inmobiliario en España, sobre todo dedicado al mercado de compra. Esa burbuja engorda mientras Mari Carmen y su madre van envejeciendo en casa. La madre de Mari Carmen muere en 2005. Es un mal momento para heredar un alquiler a los 66 años de un piso de renta antigua. Estamos en pleno auge del boom inmobiliario, en todo lo alto de la cresta del pelotazo, de la economía que siempre sube y nunca baja. Veníamos de la España va bien y estamos en la España de las hipotecas financiadas al 100%. Casi nadie ponía problemas a todo aquello, o eso parecía en los grandes medios. Las fuerzas malignas que intentan atentar... Una mujer vestida de superheroína irrumpe en un evento de una inmobiliaria en plena calle de Barcelona. Va de negro, con antifaz, con una capa amarilla que lleva el número 47, por el artículo 47 de la Constitución. La heroína dice llamarse Supervivienda. La mujer que va debajo del traje se llama Ada. L'habitatge fora del mercat, perquè és un dret fonamental. Sí, es Ada Colau, antes de ser Ada Colau y antes de que todo saltara por los aires en 2008. Ya había economistas, ya había expertos, ya había activistas advirtiendo del problema. Ya había camisetas donde ponía: no voy a tener casa en mi puta vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son manifestaciones de 2005, 2006, 2007. Quiero que escuchemos lo que decían unos jóvenes en aquellas manifestaciones. Antes del boom, antes de la crisis. Es un vídeo subido a YouTube hace 20 años. Bueno, pues mi sueldo se va entero porque estoy en pareja y la otra parte de la pareja pues pagamos la comida, etcétera, pero lo que es un sueldo se va casi entero. Pues para manifestarme porque no encuentro una tontería que con un sueldo tan bajo no te puedes permitir el lujo de pagarte un piso, por ejemplo. Te tengas que hipotecar toda tu vida, hipoteques también a tus hijos y a tus nietos. Dicen lo mismo que escuchamos hoy, pero su voz no se oía entre tanto optimismo económico. Yo estoy de alquiler, pagando muy caro el alquiler, o sea, estoy pagando que la mitad de mi sueldo o más se van al alquiler. En diciembre de 2008, solo 3 meses después de la caída de Lehman Brothers, más de 1.000 ecuatorianos se reúnen en una asamblea de un barrio de Madrid para hablar de algo de lo que los medios españoles no hablaban. Están desahuciando a la gente, a cientos de personas cada día. Me lo contaba entonces una de esas mujeres, Aida Quinatoa. Hemos sido abandonados, excluidos a la calle, siendo que nosotros hemos aportado a la sociedad en su momento, y la crisis financiera, la crisis económica, política y social de este país no podemos pagarlo nosotros. El primer desahucio paralizado en Madrid por los movimientos sociales fue 3 años después, el 16 de junio de 2011. Son 4 días después de que se levantara la acampada del 15M. En el número 14 de la calle Naranjo se acolpaban cientos de personas para que la comisión judicial no pudiera pasar. La comisión judicial encargada de efectuar el desalojo de Anuar y su familia se ha ido. El movimiento por la vivienda se extendió y le enseñó al mundo cosas nuevas. También a los periodistas, por ejemplo, nos enseñaron a hablar de suicidios. Fueron años durísimos. Luego algunos de los expertos y activistas se atrevieron con la política electoral y gobernaron ciudades, y pasó la crisis, y nos decimos haber resuelto más o menos el problema de los desahucios por impago de hipoteca en los casos más vulnerables. Pero el monstruo simplemente estaba mutando. Ya estamos en 2018. Volvamos a Mari Carmen. Una gran inmobiliaria compra su edificio. Me subían un 300% de la renta y ni les contesté, porque sentí como una tomadura de pelo, porque yo previamente les había dicho que mi pensión eran 1.400 euros en aquella época. Y usted me está diciendo que me sube usted el alquiler un 300%. Eso es reírse de las personas. Pero no solo hablamos de gente mayor y vulnerable, hablamos de gente joven y no tan vulnerable, que muchos años después dicen algo parecido a lo que decían aquellas manifestaciones de 2006. Pues me llamo Elena, tengo 24 años, los alquileres están tan altos que con un sueldo básico que es con lo que empezamos ahora mismo a trabajar es que no nos da ni para cubrir
la mitad de lo que necesitamos para vivir. Pues personalmente, cada año, en junio, implica un infierno personal de búsqueda de pisos en Idealista y de completa locura inmobiliaria. Te ofrecían un piso de 3 habitaciones, que en realidad tenía 2 habitaciones y un pequeño despacho de medio metro cuadrado que te ofrecían como una tercera habitación de vivienda. Soy Enrique Astí, tengo 64 años y estoy jubilado. A mí, afortunadamente, ya soy un boomer y me afecta poco, pero a mis hijos les afecta de pleno. O sea, es que afecta a todos porque al final tú tienes que financiar a tus hijos para que ellos puedan. O sea, al final es un ciclo infernal. Todos estamos afectados, incluso los que tenemos la suerte de tener ya una vivienda, ¿no? Después de la pandemia, la economía va bien, los datos de empleo son mejores que nunca, pero parece que nada es suficiente. La izquierda promete, pero no revierte la situación. ¿Por qué? Una cosa que no he dicho del experto en vivienda de antes. Alejandro Inurrieta trabajó para el Ministerio de Vivienda, fue presidente de la Sociedad Pública de Alquiler, sabe de lo que habla. El gran problema, ¿por qué en España no se quiere ir en la dirección que tienen los países europeos? Pues muy sencillo, los lobbies. Yo creo que aquí, y yo lo he vivido cuando estaba en vivienda, aquí hay unos lobbies de construcción, unos lobbies inmobiliarios fortísimos, fortísimos. Y ahora más con los grandes fondos, los megafondos como BlackRock o Fidere o toda esta playa de fondos, eso es el gran problema. Si nosotros quisiéramos tener, por ejemplo, el modelo de Viena, tendríamos que construir en los próximos años 7 millones de unidades de vivienda pública. Eso haría bajar el precio en torno a un 30%. Y eso es lo que no quiere. Lo que no se quiere es bajar, porque la rentabilidad que tienen las viviendas en España hoy es tremenda. Por eso viene tanto flujo de dinero extranjero, por eso se están además derivando todo ese flujo de capital extranjero hacia el mercado turístico, vivienda turística, vivienda de temporada, y se está abandonando claramente el alquiler regular, el alquiler normal, ¿no? Y ese es el gran problema, los grandes lobbies en España. El monstruo tiene muchas cabezas que se asoman por las ventanas de muchas casas. En un tema al día hemos entrado en esas casas, como la de Blanca, a la que otro fondo buitre, Elix, quiere comprar su edificio. Pues mira, te digo una cosa, en el barrio ha desaparecido muchísima gente. Y como nos pasa a nosotros, nos va a pasar a mucha gente de aquí, ¿eh? Pero yo muchas veces pregunto, y digo, fulanita y menganita, no está, se han marchado. Y ha desaparecido muchísima gente. Mucha. Y ahora ves mucha gente con la maleta por aquí. Pues ahora han puesto unas cafeterías, pero de lujo. Y me extraña mucho esto. A Blanca y a su marido, José, les conocimos hace unos meses en su casa y sí, les echaron. Y hemos estado de nuevo con ellos, en su nueva casa, en su nueva vida, en una historia que acaba bien, porque la gente aguanta lo que le echen. Resiliencia, lo llaman. Echar de menos, por ejemplo, la chica que tenía la zapatería pegada al portal nuestro, que la conocíamos fíjate, la conocía de cría, porque ya era el negocio era de su padre, y la he conocido toda la vida. Y la echar de menos porque ella también se ha tenido que ir, tuvo que cerrar el negocio por lo mismo e irse. Y sí, porque eran muchos años que la conocíamos. Y algún otro negocio por allí que había, que ya habían cerrado con los años, pues sí, los echar de menos. El monstruo se mete también en casa de María y de Claudia, que viven en un piso de alquiler que ha puesto a la venta alguien con ellas dentro. Después de varios años y varias renovaciones con este alquiler social, un día mi marido, buscando algo en Wallapop, encuentra nuestro piso en venta. Y no solo ver la foto que describe toda nuestra casa, sino que además avisa que está ocupado. Nosotros no estamos ocupando, nosotros somos inquilinos al día de pago. Y después de eso, a su vez, lo hemos encontrado en varios portales de venta. En estos momentos vivimos con la ansiedad y la inseguridad que todo esto nos plantea. Jamás recibimos ni nos han avisado de que iba a ponerse a la venta. También es la inseguridad de saber hacia dónde vamos y no tener respuesta de una administración que tendría que estarnos protegiendo en este sentido. El monstruo se asoma en casas donde se agota el contrato que firmaron en pandemia,
como la de Raquel. ¿Qué pasa? Que pasados los 5 años, nuestra casera obviamente pues también nos dijo que nos iba a subir y nosotros intentamos que nos dijera cuánto desde hace unos meses porque teníamos miedo de cuál iba a ser la subida, ¿no? El monstruo se le aparece con maletas a vecinos y vecinas como Patricia. Nos están echando, a los propios del barrio nos están echando. ¿Por qué? Porque les interesa más que paguen más. Si no es que los propios vecinos, porque claro, como nadie lo regula, pues se aprovechan. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? Lo único que digo es, ¿dónde está el Estado que regula esto? ¿Dónde está? El monstruo no se asoma por la ventana de Joaquín, porque Joaquín no tiene casa. Un hogar, de momento en la situación que estoy es imposible. Hombre, a mí me gustaría encontrar algo para vivir yo solo y te piden, no sé, como una fianza, ¿no? Tienes que entrar con un montón de dinero para poder tener una vivienda y poder ir pegándola poco a poco. La única alternativa que tengo es compartir habitación con otra gente. En este podcast hemos acompañado a una cartera de las que reparten los paquetes que compramos por internet, de las que cuando llevan toda una vida en un barrio se dan cuenta de lo que pasa. Lo que pasa es que la gente del barrio está luchando, ¿eh? Sí. Tú mira, pues según está la vivienda, la gente joven que no puede independizarse porque no hay pisos de alquiler y encima la gente que los tiene los usa para eso, ¿sabes? Para alquiler turístico, pues hombre, está mal, porque al final el barrio, ¿sabes? Deja de ser un barrio. Es una zona, pues eso, de gente que va y viene, gente que va y viene. Y lo bonito de los barrios es que sea un barrio. No sé, repito mucho la palabra barrio, pero el significado de que la gente se conoce, ¿sabes? De que tengas tus tiendas, de no como esto es un trajín ya. Abren una tienda, la cierran, abren otra, ¿sabes? Y todo lo que abren es más de paso. Son tiendas, pues eso, con souvenir y con, ¿sabes? Pues para eso, para el turismo. Todo el mundo se enfrenta al monstruo y hay gente que lucha contra el monstruo colectivamente, con iniciativas que construyen nuevos espacios, con apoyo municipal, como aquí en Rivas Vacia Madrid. Hemos hablado con Mati, de La Corrala. Hola, soy Mati, de La Corrala, un proyecto de cohousing senior que forma parte del proyecto Cohabita de Rivas Vacia Madrid. Pertenezco a este colectivo que empezamos a trabajar en el 2017 con la idea de intentar hacer un proyecto de viviendas colaborativas, pues tratando de buscar ese futuro que no fuera la alternativa que tenemos habitualmente, sino algo que tuviéramos una vejez activa y que siguiéramos manteniendo lazos de amistad o cuando menos de conocimiento. Todos hemos formado un grupo suficiente y necesario para cuidarnos durante el tiempo que estemos activos y estemos bien, y cuando no sea así conseguiremos servicios que nos ayudarán a mantener esa intención de vida activa sin necesidad de acudir a ninguna residencia, y todo ello autogestionado por nosotros. Mientras tanto, en otro punto de Madrid, Mari Carmen, 87 años, espera en una casa resistiendo a un desahucio que se ha aplazado varias veces. Hay nueva fecha para el monstruo, septiembre. Me gustaría que viniese mucha gente para defender los derechos que tenemos a una vivienda. Entonces yo pido a toda la gente que venga para que luchemos en grupo, porque todos, no solamente yo, todos los que están en el mismo problema, consigamos ganar. En Un Tema al Día estamos cerrando nuestra 5ª temporada. Nos hemos venido a celebrarlo a una plaza donde hay mucha gente y hace mucho calor. Gente a la que no olvidaremos nunca porque han resistido este calor, pero sobre todo porque han venido a defender al periodismo independiente, a la libertad de expresión en un festival de las ideas y de la cultura del diario.es que casi no nos dejan celebrar. Desde la Plaza de la Constitución, la del artículo 47 de Rivas Vacia Madrid, muchas gracias por venir.
Bueno, las personas que estáis aquí, que estamos aquí en esta plaza, seguramente tenemos algunas cosas en común, pero también hay mucha gente quizá fuera de esta plaza que también tienen algo en común con muchos de vosotros, y es ese miedo a no saber si en el futuro van a tener una casa, un hogar. Hoy estamos conociendo historias relacionadas con ese miedo. Para eso saludo también a otros dos compañeros del diario.es. Germán Aranda, hola, ¿qué tal? Hola, Juanlu, ¿qué tal? Germán Aranda es periodista especializado en vivienda en el diario.es. De hecho, acaba de lanzar un boletín que os recomiendo que os suscribáis, que se llama Una casa para vivir. Y también saludo a otro nombre que os sonará a los más fieles del podcast, Marcos García Santonja, productor de Un Tema al Día. Hola, ¿qué tal, Marcos? Hola, Juanlu, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a empezar. Aplauso para los dos. Vamos a hacer zoom, vamos a ir a un sitio concreto con Germán primero, si te parece. ¿A dónde nos llevas? Porque podríamos ir a muchos sitios. ¿Dónde nos llevas tú? Pues Juanlu, nos bajamos en la parada de metro de La Peseta, en Madrid, en el barrio de Carabanchel, y allí nos encontramos unos bloques aparentemente nuevos, con unas piscinas que prometen un lujo que no es tal. De hecho, luego nos cuentan que en esas piscinas caben 24 personas y la mayoría de vecinos no llegan a bañarse porque está llena, o sea que prácticamente es un parche para cobrar más dinero a los vecinos. Son los bloques que hoy en día son de Brookfield, que se los compró a Blackstone y que en su día fueron de la Comunidad de Madrid. Lo que contrasta con las piscinas y con esa felicidad, esos griteríos, risas y chapoteo, son los carteles que nos encontramos y las historias que nos encontramos. Carteles que dicen Brookfield, no nos vamos, o casas para vivir, 5.300 familias en riesgo de expulsión. Ahí hay un problema. Cuéntanos alguna historia que explique cuál es el problema de fondo, por qué están esas pancartas en los balcones. Nos lo va a contar Cristina. Hola, me llamo Cristina y vine a vivir aquí en el año 2011. Y empecé a pagar 300 y pico euros, casi 400. Vivía sola y sigo viviendo sola. Yo soy técnico especialista 3 en un colegio público de educación especial. Como Cristina hay decenas de familias, la mayoría muy humildes, que han vivido dentro del edificio todas las fases de la crisis inmobiliaria, desde que eran públicos hasta que después los vendió Ana Botella a Blackstone. Y he visto la evolución desbocada en el precio a lo largo del tiempo. En el 2013 nos siguieron aguantando 3 años más. Lo siguieron conservando como si fuera de la empresa municipal de la vivienda, y en el 2019 fue en el último contrato, que eran 7 años, y ahí hubo la gran subida. Me subieron a 700 euros y luego me lo iban subiendo poco a poco. Imaginaos con esos precios, un sueldo de poco más de 1.000 euros, la reacción es la que habríamos tenido cualquiera de nosotros. Pánico. Pánico a saber cómo podía pagarlo. De hecho, vivo al día. Trabajo en educación y si ahora se ponen a hacer huelga, no voy a poder hacerla. No por nada, sino ni porque no crea, es que vivo al día. ¿Y cómo afecta la vivienda a la salud mental? Pues de esta manera que nos va a contar. Pues me siento muy mal, me siento deprimida, me siento sola. Es que no tengo ya ni palabras, me siento fatal. Con el cortisol por las nubes, nerviosa. Teóricamente tendría que estar yendo al psiquiatra, cosa que no puedo pagar si quiero un particular. Y de la seguridad social, pues son cada 4 o 5 meses que te cogen. Entonces, con lo cual, a mí personalmente no me sirve de nada, porque tenía que ser más continuo. Y cada vez estamos siendo más gente que necesita psiquiatras, psicólogos, y no los hay. Porque la seguridad social pasa lo mismo que en educación, que pasa con la vivienda, que pasa con todo. No hay personal. Cristina te dice, Germán, que siente pánico por no llegar a fin de mes. Claro, eso tiene detrás otros muchos miedos acumulados, ¿no? Sí, está el miedo a las subidas del alquiler, que también está afrontando ahora, pero luego hay otro miedo que recorre todos esos bloques, que es el miedo al futuro, hasta cuándo van a poder estar viviendo esas casas que quieren vender. Y así reacciona cuando le preguntas a Cristina qué haría si tuviera que marcharse. No lo quiero ni pensar, me tendría que ir a vivir a una habitación, deshacerme de todo lo que tengo y irme a una habitación. Es lo único que me quedaría, pero con 58 años lo voy a llevar muy mal, lo llevaría muy mal. Porque si es difícil, cuando eres joven ya es difícil convivir con alguien, ya sea tu pareja o un amigo o lo que sea, imagínate ya con 58 que ya tienes manías, no, lo siguiente a manías. Y no aguantas ya tanta tontería ni aguantas tantas cosas. Lo pasaría fatal. Y lo que pide es que lo público se haga cargo de algo que ignoran los fondos de inversión.
Y lo ideal sería que la empresa municipal de la vivienda, el Ministerio de la Vivienda, quien sea, me da lo mismo el gobierno que sea, que las compren o que nos den una casa de la empresa municipal de la vivienda. A mí y a las personas que estamos aquí en el grupo. Germán, hoy estamos utilizando esta metáfora del monstruo que da mucho miedo, claro, pero hay también ejemplos de que la resistencia es posible y aquí también existe. Sí, todas las familias de los bloques de Blackstone con las que hemos hablado, pues les recorre este miedo por el cuerpo, ¿no? Lo ves visible, lo ves que les persigue, pero hay otra cosa que también les recorre a todas que tiene un poco más de luz y es la fuerza, la vitalidad de estar unidas y luchar. Al final es lo que les mantiene un poco en pie y con algo de alegría incluso y de esperanza. Quieren luchar por quedarse. Su mensaje no puede ser más claro. Nosotros lo que vamos a intentar, con ayuda del sindicato de inquilinas, es nos quedamos. Hasta que alguien nos escuche o ya lleguen los juzgados y te diga, a la bonita ya te tienes que ir por narices. Bueno, hemos conocido la historia de Cristina. Marcos, voy contigo, porque en este episodio no solo queremos hablar de aquellos casos extremos. Y creo que contigo podemos hablar de alguna historia que es normal. Y ese es el problema. Eso es, Juanlu, porque es una historia en la que no hay una orden judicial para echar a nadie de su casa, todo el mundo está a priori bien, no hay nada grave, pero sí hay un elemento que recorre las historias que hemos oído hasta ahora y que conecta con esta, que es el miedo, ¿no? El miedo a lo que puede pasar con tu casa. Pero primero vamos a conocer a Elia, estamos con ella en su piso de Lavapiés en Madrid. Hola, soy Elia. Y llevo viviendo aquí en Lavapiés, pues muchísimos años, quizá 15 años. En este piso, o en este bloque más bien, desde 2011, que nos mudamos mi actual expareja y yo. Claro, Elia se muda con su pareja, pero ya no viven juntos, se separaron en plena pandemia, Juanlu, en 2020, y si te acuerdas ahí los alquileres bajaron, entonces pudieron poner en práctica esa idea que tenían en la cabeza, ¿no? Priorizar a su hija, ponerla en el centro, como lo hicieron, alquilando un piso en el mismo edificio en el que ya estaban viviendo. ¿Para qué? Pues para que ella notara mucho menos el cambio que se vive inevitablemente con una separación, ¿no? Y hasta hoy, creo que ella nos puede contar muy bien lo que implicó su decisión y de qué manera esto nos atraviesa a todos. Hombre, mi hija y yo vivimos en un piso o quizá apartamento de un dormitorio. Ahí vivimos las dos. Si tienes más de un hijo, eso se complica, por supuesto. Y además, ya te digo que el precio de la vivienda fue asequible por las circunstancias, pero en este momento creo que separarse es un lujo. Es un lujo que no todo el mundo puede permitirse. Yo misma seguramente no me lo podría permitir en este momento. Y claro, mi separación pues fue amistosa y tengo mucha suerte con el padre de mi hija. Pero hay situaciones muy límite y muy difíciles que se tienen que sostener por una imposibilidad económica de acceso a la vivienda. No soy una persona que está en riesgo de desahucio, ni muchísimo menos, ni hablo desde ahí, pero sí una persona, pues como todas, preocupada por el bienestar de su hija y pues eso era lo que nosotros poníamos como elemento principal, su bienestar. Entonces consideramos que vivir cerca y eso, que no se alterara su cotidiano, era fundamental para su desarrollo. Marcos, esto es interesante, ahí lo sabemos, ¿no? Esos contratos que se firman durante la pandemia, que unos años después son para los caseros demasiado bajos porque entonces el precio era más bajo. El contexto desde ese contrato ha cambiado mucho. Sí, aunque Juanlu, de momento es que esto también le ha salido bien a ella, porque le han subido el precio del alquiler, pero se lo han subido poquito, sigue en esa casa, ¿no? Pero es que precisamente esa ausencia de gravedad y que al mismo tiempo haya tanta incertidumbre, pues es que cuenta muchas cosas de lo que nos está pasando. Bueno, al llevar 5 años en este piso, pues evidentemente cumplía el plazo y los precios del 2020 no son los precios de ahora. Entonces, pues la inquietud era muy fuerte de no poder asumir en absoluto ni siquiera vivir en este piso de un solo dormitorio. Entonces fueron unos momentos en los que incluso intenté ver la posibilidad de cómo estaba el mercado de compra entre medias de la cooperativa y esto. Imposible. Y bueno, miré precios cerca de donde yo trabajo, que trabajo en Entrevías. Me sorprendió que también ahí los precios son bastante desorbitados. Entonces, bueno, pues fueron momentos de muchísima inquietud, muchísima incertidumbre, de no saber realmente cómo nos íbamos a organizar.
Yo no tengo coche y bueno, pues todos son problemas añadidos a nuestra logística diaria y bueno, pues fueron momentos de mucha incertidumbre y miedo, claro, a no saber qué podía pasar. Me estoy acordando de Mari Carmen como ejemplo de la gente que vivió de renta antigua, que antes se les percibía como gente que, fíjate qué cara, ¿no? Vive de renta antigua, y eso ha dejado de pasar porque hay una solidaridad con gente que es víctima del mismo monstruo, ¿no? Y aquí puede pasar igual, podemos decir, bueno, a ver, separarse y tener que mudarse de barrio, pues bienvenida al mundo, no es la primera vez que ocurre, no es para tanto, ¿no? Claro, a mí esto me parece muy interesante porque es que además venimos de escuchar a Cristina, que vive en un bloque que lo ha comprado un fondo de inversión, que tiene miedo de que le echen de su casa, pero es que lo curioso es que hay sensaciones que no son muy distintas a las que nos está contando Elia, ¿no? Ese miedo a lo que se ha construido se venga abajo es transversal en todas estas historias. Y le preguntamos a Elia, Juanlu, ¿cómo habría cambiado su vida, la de ella y la de su hija, si se hubieran tenido que marchar? Hubiera cambiado completamente. Pues me hubiera tenido que ir, por supuesto. Quizá como adultas nuestro arraigo pues tiene, bueno, somos más flexibles en ese sentido, pero bueno, nuestras hijas tienen también unas dinámicas con las amigas, simplemente con ir caminando a la escuela, que me parece algo también básico, en la medida de las posibilidades, pues habría, sí, o sea, creo que para ella hubiera sido pues un desarraigo importante. Marcos, terminamos. ¿Con qué te quedas de la historia de Elia? Me quedo de momento con una frase, Juanlu, que se ha quedado grabada de lo que nos cuenta, que a todos, más allá de nuestro contexto particular, en lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, con la vivienda, nos amenaza permanentemente una espada de Damocles. Sí, hay una espada de Damocles clara, que además está prácticamente en cualquier momento. Entonces, siempre se encuentra una ante esa situación de en qué momento y con cuánta antelación voy a tener que decidir, o voy a tener que decidir, me voy a ver forzada a cambiar mi modo de vida y mi modelo de vida. Es realmente esa sensación, la sensación de tener una espada de Damocles permanente. A mí, Juanlu, es una historia que me emocionó desde el principio porque, bueno, creo que no es fácil poner a los hijos, a las hijas en el centro cuando todo lo que te rodea es tan complicado, cuando casi te invita a lo contrario, ¿no? Porque creo que habla de ella, pero habla de mucho más, ¿no? Habla de todos nosotros y de lo que está pasando en muchos barrios de Madrid y, claro, no solo de Madrid, de toda España. Digamos que para defender también una vida de barrio y que esos barrios se defiendan, necesitas habitarlos y habitarlos durante un tiempo. Entonces sí que considero que hay que establecer cierto arraigo en el lugar donde estás y vincularte a él, porque si no también nos convertimos en franquicias, ¿no? Que podemos estar en cualquier sitio, porque en el fondo además en cualquier lado vamos a encontrar lo mismo. Y nosotros somos personas que no queremos eso. Nosotros queremos establecernos en un lugar, defender ese lugar y sus comercios y sus servicios, ¿no? Y creo que eso también es importante cuando hablamos de vivienda. Que las personas no seamos franquicias. Vaya frase. Marcos García Santonja, gracias por esta historia. Gracias a ti, Juanlu. Germán Aranda, muchas gracias por esta historia también. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... ¿Sabías que en Triodos Bank solo financian proyectos sociales, culturales y medioambientales? Te presentamos a uno de sus clientes. Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma. Quien canta es Antonia. Tiene 95 años y es residente en Nova Edad, una entidad que cambia la forma de cuidar en los centros de mayores. La prioridad, que disfruten de esta etapa de su vida. Con mis amigas, con mis compañeras de planta, todo lo que hacen, vamos. Y estamos muy contentas todas. Las chicas se portan muy bien con nosotras. Para Nova Edad, las personas son lo importante. Construyen confianza, las empoderan y crean comunidad, como en el cumpleaños de Fina. Yo estaba muy sola en mi casa. Estoy muy feliz de veros a todos, ya está. En los centros de salud mental de Nova Edad también se fortalecen los vínculos y la autonomía. José había dejado de relacionarse y ahora está a punto de recibir el alta. Conseguí abrirme emocionalmente en las terapias de los psicólogos. Siento que mi vida ha cambiado. Nova Edad propone algo tan sencillo como que la vida no se detenga, que las personas no dejen de cantar como Antonia,
que no dejen de celebrar como Fina y que superen obstáculos como José. Este es uno de los proyectos financiados por Triodos Bank. Más información en triodos.es. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/un socio al día. El capítulo de hoy ha sido posible con el trabajo también de compañeros como David Noriega, Lourdes Barragán, Guillermo Martínez, también con la colaboración de todo el equipo de marketing y de eventos del diario.es y de la gente que está rociando a la gente que nos ve en la plaza con un poquito de agua para darle fresco con 35 grados a la sombra. La realización de sonido ha sido de Lucho Branca de Yes We Cast, también por supuesto con el trabajo habitual del equipo de Un Tema al Día. Marcos García Santonja, Lucía Martín, Carmen Ibáñez, Pedro Nogales y Zaskun Pérez. Yo soy Juan Luis Sánchez. Gracias a las personas que en los momentos más críticos de su vida hablaron con periodistas del diario.es. Gracias, Rivas, por creer en el periodismo a pesar de todo. Que viva Rivas, que viva el periodismo, gracias por todo. Mañana, otro tema.